Muy buenos días, apreciados jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema en la materia de historia. Ya hemos recorrido lo que son los aportes culturales y la historia en, en la parte del continente americano. Y en esta ocasión vamos a ver ya de culturas a nivel mundial. Van a ser específicos en cuanto a estas culturas y vamos a ir viéndolas al punto, las contribuciones que han tenido estas antiguas culturas. Si existe alguna duda, consulta o aporte, también se va a ir recibiendo al finalizar la clase mediante el Classroom o también a través del WhatsApp. Vamos a comenzar con este tema. Número 3. Principales contribuciones de las antiguas culturas. El texto bíblico de este tema se encuentra en Proverbios 1.7. Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, con este texto bíblico nosotros debemos de saber que si bien han existido durante la historia aportes, inventos, ciencias, siempre la sabiduría ha estado en base al temor a Jehová. Siempre nosotros debemos de buscar primeramente a Jehová y Él va a brindarnos de sabiduría, conocimiento, enseñanza. Es por eso que nosotros no vamos a olvidar este texto bíblico durante todo este tema, ya que los conocimientos que se han ido adquiriendo en distintas culturas también son brindados por Dios. Em, Empecemos. Vamos a hablar primeramente de tres culturas y a las siguientes clases también vamos a hablar puntualmente de otras culturas. Vamos a hablar sobre China, India y Egipto. En China podemos ver acá tres características principales. La ubicación. Vamos a visualizarla de mejor manera. Muy bien, nos dice, está situada en la parte oriental de Asia. Si nosotros buscamos nuestro mapa mundi, podemos visualizar también que China está en una gran región dentro del continente asiático. Por eso nos dice en la parte oriental, en el lado este. Su historia ha sido dividida en dinastías, que es la monarquía por familias desde el año 2000 a.C. Por familias han ido subiendo a dirigir este país y estas dinastías son las que han ido continuando, ¿no? A través de apellidos, a través de familias, en base a una monarquía. Es decir, si una familia mediante un monarca, un rey llegaba al poder, entonces este también se quedaba ahí y consecutivamente seguían así la elección por familias en cuanto a la política. Si hablamos de religión, principalmente hubieron dos religiones, pero después de estas se fueron añadiendo más. Por ejemplo, tenemos a Lao Tse, quien era el representante del taoísmo, quien predicó una doctrina encaminada al dominio de sí mismo. Es por eso que en base a esto podrían ellos continuar esta religión pensando en cómo el ser humano podía tener un dominio en sí mismo, cómo podía también calcular, ¿no? El pensamiento que ellos tuvieran, las acciones que ellos tuvieran acerca de cada persona. Y también hablamos sobre Confucio, que se basó, ¿no? El representante en el confucianismo. Exaltaba la bondad y las virtudes en una doctrina político-moral. Hablaba sobre principios, sobre situaciones en las cuales el ser humano debería de ser mejor, de ser una mejor persona, y es por eso que se exaltaban estas virtudes en el ser humano, por lo cual se buscaba, en base a esto, tener doctrinas políticas y también morales, es decir, en cuanto a la conducta dentro de la sociedad. Después de estas también se añadieron, por ejemplo, el budismo, pero este tuvo mayor repercusión en otras culturas que vamos a ver enseguida. En cuanto a las ciencias, China, ¿cuál fue el aporte que hizo? El avance en las matemáticas, astronomía y la medicina, además de inventos de la brújula, el papel, la pólvora y la imprenta de planchas fijas. Es decir, en este caso, la mayoría de la ciencia y de los inventos que realizó China, en el caso de la pólvora, entre otros, también fueron parte de la religiosidad que tenía este país. Ese era el fin, pero posterior a esto, estos inventos
se fueron aplicando a más aspectos, a más ámbitos. Es por eso que ha sido importante el aporte de China para la humanidad. Vamos a ver ahora el siguiente, que es India. Podemos resaltar también cuatro aspectos. La ubicación se encuentra al sur del continente asiático. Si nosotros visitamos nuestro mapa, podemos ver como en una punta a China, perdón, a la India. Acá podemos ver a la India y acá nosotros vimos a China y acá India. También podemos visualizarlo en el mapa más cercano que tengamos. Se saltan los ríos Indo y Ganges. Son ríos los cuales han representado también a la India en su espiritualidad. Han sido ríos muy importantes, no solamente en la religiosidad, sino también en la parte económica, ya que apoyaron también a la agricultura dentro de este país. La religión, vemos el brahmanismo, que plantea también la reencarnación al momento de la muerte, y el budismo, en el que busca que todos los hombres son iguales, ¿no? Y también resalta otros aspectos en el cual nosotros resaltamos esta característica del budismo, ¿no? Con su representante también Buda, una de sus deidades o dioses. También dentro de la India se resalta la escritura desarrollada en el idioma sánscrito. Se realizaron muchos relatos. Este es el idioma también característico, uno de los idiomas originarios dentro de la India, en la cual se realizaron relatos que en la actualidad también se conservan dentro de este país. Dentro de la ciencia contribuyó en las matemáticas y también crearon los números arábigos y establecieron la idea de el número cero, es decir, una idea dentro de las matemáticas, las cuales en la actualidad también se tomaron en cuenta. En este caso, podríamos decir que en estos números arábigos también fueron base para que en la actualidad los números tuvieran una representación, como los conocemos. Y continuamos como tercer punto, Egipto. La ubicación en el valle del río Nilo, que es el río más largo del mundo. En cuanto a su extensión, tuvieron, ¿no? También aquellas teorías de que el Amazonas también podría obtener este título, pero en la mayoría de los hechos, de las medidas que se tienen registrados, el río Nilo es el más largo del mundo, dentro del continente africano. Podemos decir que en Egipto la religión era politeísta, es decir, que tenían varios dioses con representación zoomorfa, esa combinación entre los animales y también los seres humanos, o de fenómenos naturales. Dentro de la ciencia se destacaron en la astronomía, que es la observación también de los astros, de las estrellas, entre otros, también las matemáticas y la medicina. Estos no tuvieron mayor repercusión quizás dentro de la actualidad, y aquellos lo utilizaban con fines utilitarios, es decir, en base a sus necesidades, pero sin ir yendo más allá, digamos, con más aportes. En cuanto a la arquitectura, ellos construyeron funerarias, es decir, lugares donde se ponían embalsamados a los principales líderes dentro de Egipto, a los faraones, entre otras personas. Y estas fueron construidas principalmente en pirámides. Las tres principales pirámides que siempre hemos visto o que podemos ver en una foto cuando buscamos Egipto son Keops, Kefren y Miquerinos. Estas tres pirámides también son funerarias, es decir, que se tomaron como eh, una cúpula en las cuales se ponían las tumbas de los faraones. También hubieron esculturas y pinturas en las cuales muestran aspectos de la vida diaria, de los, por ejemplo, guerreros, de las cosechas e incluso a líderes de Egipto como las esfinges de Gizeh, en las cuales también se pueden ver aquella representación entre hombre y animales. Y en las pinturas estas representaciones en las vidas cotidianas. Podríamos concluir con estos tres puntos, los cuales vamos a trabajarlos el día de hoy en nuestras carpetas bajo esta estructura. Y bueno, la siguiente ya esperamos compartir de manera más presencial o interactiva para que podamos continuar con este recorrido. Muchas gracias.